Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diana Castañeda desde Washington, D.C. Bienvenidos a Poder Latino. Hoy vamos a hablar sobre qué ha pasado 16 años después de los atentados terroristas que más víctimas han dejado en los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó en esa guerra y batalla contra Al-Qaeda? Ahora el nuevo reto, cómo derrotar al Estado Islámico. ¿Qué está haciendo la administración del presidente Donald Trump y las alianzas estratégicas con Europa? Bienvenidos. Para hablar de este tema nos acompañan dos analistas, expertos en el tema. Comienzo por saludar a Roger Pardo Miller, quien es ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental y también es veterano de las fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán e Irak. Bienvenido, Roger. Y Juan González, quien es ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden y también fue subsecretario de Estado para Latinoamérica y el Caribe. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, primero vamos a mirar, a poner en contexto qué significaron estos ataques terroristas que se dieron en Nueva York y aquí en la capital de los Estados Unidos. El lunes 11 de septiembre se cumplieron 16 años desde uno de los ataques terroristas más famosos de los últimos años. Desde esa mañana del 2001, más de 200.000 personas han muerto a manos del terrorismo alrededor del mundo. Washington respondió al ataque del 11 de septiembre con la invasión de Irak y Afganistán, la cual se ha convertido en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El terrorismo ha transformado el mundo en el que vivimos. Según el Pew Research Center, un ataque terrorista es uno de los principales temores de los estadounidenses. Los mecanismos de seguridad y vigilancia ciudadana son cada vez más invasivos. Sin embargo, las técnicas terroristas también se han sofisticado. Hoy solo es necesaria una conexión a Internet para reclutar y organizar ataques como los de París, Niza o Barcelona. El terrorismo es hoy una amenaza para todo Occidente. Sus consecuencias no son solo en términos de seguridad, sino también políticas y económicas. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde el 11 de septiembre del 2001? Bueno, comencemos por analizar, después de que veíamos lo que sucedió tras estos atentados terroristas, la guerra que vino posteriormente y la estrategia que tomó el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tan efectiva fue en resultados frente a este enemigo en este momento que era Al-Qaeda? Vimos que durante la administración del presidente Barack Obama lograron derrotar a su mayor líder, Osama Bin Laden, pero ¿qué tan efectivos fueron estos esfuerzos, sobre todo en costo político y en costo de vidas humanas? Comencemos, Roger, por tu opinión. Bueno, yo creo que hay un consenso de que aún no estamos ganando. Quizás no estemos perdiendo, pero no estamos ganando esta guerra en Afganistán. Y en este tipo de guerra, de contrainsurgencia, el que no está ganando, quizás al final está perdiendo. Y Juan, tu opinión. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que los ataques simbolizaron fue la primera vez en donde el mundo vio la vulnerabilidad de los Estados Unidos. Ese tipo de ataque como que yo creo que impactó no solo a los americanos, sino al resto del mundo. Nos demostró de que las fuerzas de inteligencia estadounidenses tenían que hacer un mejor trabajo para coordinar sus esfuerzos. Y se vio que lo que estaba pasando en otras partes del mundo podían tener impacto en los Estados Unidos. Y yo creo que también llevó a una transición en donde el gobierno estadounidense reconoció de que muchas de las amenazas en su contra eran unas que no podía atacar ellos mismos, sino que tenían que trabajar con otros países, con aliados para tratar de avanzar metas comunes. Pero como dice Roger, yo diría que para evaluar el éxito de esa campaña, yo creo que tendremos que hacernos una pregunta si la resiliencia de los Estados Unidos es algo que se mantiene, porque siempre pasamos por una etapa en donde llegamos a un debate entre los valores, la privacidad de los Estados Unidos y la seguridad, y ese es un balance que yo creo que todavía estamos buscando como gobierno.
Ahora, Roger, tú estabas el día de estos ataques al interior del Pentágono, trabajabas al interior del Pentágono, pero te salvaste de estos ataques. Cuéntanos un poco de esto y también tu percepción de si realmente es totalmente, digamos, los resultados valieron la pena frente a Al-Qaeda. Comencemos para hablar de Al-Qaeda, porque ya después hay un nuevo enemigo, que es el Estado Islámico, y que actúa de manera completamente diferente. Pues sí, Diana, y de hecho me salvé por un diente porque estaba en la oficina del dentista de la Fuerza Aérea en el Pentágono cuando la nariz del avión en efecto quedó en lo que era mi oficina nueva. Parece que fue ayer, pero han transcurrido 16 años. Y con una perspectiva personal me llama la atención de que todos los que han servido en Afganistán, militares, civiles, de inteligencia, todos han vivido una guerra diferente. Esta guerra ha evolucionado mucho y como dijo Juan, y estoy totalmente de acuerdo, la resiliencia es la clave, una cierta flexibilidad en abordar estos problemas. Lo que está pasando ahora creo es restablecer una especie de equilibrio en nuestra estrategia que balancea las prioridades de Estados Unidos, que se basa no sobre tiempo, que vamos a salir en determinada fecha, un error garrafal que cometió el presidente Obama, pero si no vamos a estar ahí en base a las condiciones en el terreno. También, muy importante, hemos seleccionado un objetivo realista, que es sencillamente de evitar que Afganistán se vuelva a convertir en base para operaciones terroristas de grupos como Al-Qaeda. ¿Qué tan efectiva fue, Juan, tú que trabajaste en la administración del expresidente Obama, esta estrategia de querer sacar fuerzas de Irak y comenzar todo este proceso, sobre todo cuando existían muchas voces al interior del Congreso diciendo que no se podía descuidar Afganistán, Irak, pero sobre todo el avance de lo que podría ser Al-Qaeda, ¿no? Esa pregunta va al grano de, yo creo que un debate de los Estados Unidos y su rol en el mundo como el garantor, el que garantiza la seguridad mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial creamos una orden internacional con nuestros aliados, pero es una en donde los Estados Unidos garantiza las vías económicas. Los Estados Unidos es NATO, la OTAN, es la fuerza más fuerte de la OTAN y sin los Estados Unidos la OTAN no funciona. Entonces, el enfoque del presidente Obama, yo creo que si lo fuese a resumir diría que el multilateralismo era el énfasis, en donde los Estados Unidos trataba de empujar a los aliados a jugar un rol más activo en lugares como Libia y en Afganistán y en Irak, pero en otras partes tratar de avanzar nuestros intereses unilaterales cuando veíamos que vemos una amenaza directa. Diría yo, en el caso del ataque en contra de Osama Bin Laden, es algo que unilateralmente los Estados Unidos entró y fue tras él. Es algo que, pues admito, no es perfecto la dirección que tomó, pero es algo que yo creo que sí ha avanzado intereses de los Estados Unidos y le ha puesto la responsabilidad a los países vecinos que también tienen una responsabilidad. El reto ahora es que estamos en un ambiente en donde Europa, Rusia, China, y muchas de las democracias tradicionales del mundo están pasando por un periodo difícil. Y la necesidad ahora para los Estados Unidos es retomar el liderazgo y como que formar la brecha en cuanto a cuáles son los valores estadounidenses, los valores que hemos creado después de la Segunda Guerra Mundial y cuáles son las responsabilidades de los países de la OTAN y de otras partes del mundo. Ahora, esta guerra que se dio después de los ataques del 11 de septiembre y el liderazgo que tomó Estados Unidos en este objetivo que fue una prioridad, luchar contra el terrorismo, se ha mantenido y se ha mantenido ahora también frente a esta amenaza que significa el Estado Islámico, que tiene un poder de acción mayor porque recluta de manera diferente a sus combatientes a través de Internet y tiene también un punto de vista ideológico mucho más fuerte. ¿Estados Unidos sigue siendo líder en esta lucha contra el terrorismo o ahora que hay más ataques también en Europa están comenzando a salir más actores interesados? Sin lugar a duda, y voy a decir algo, me interesó mucho lo que dijo Juan, porque creo que lo que está pasando es que estamos aproximándonos más a un consenso en este país sobre cómo abordar este tipo de guerra. Un consenso que faltó durante la administración Bush y durante la administración Obama. Bush cometió errores, hay que reconocerlo.
quizás demasiado énfasis sobre creación de una democracia en un país que jamás había conocido nada parecido. Por ejemplo, el presidente Trump tiene un excelente equipo de seguridad nacional en forma del general Mattis y el general McMaster. McMaster, de hecho, encabezó el esfuerzo por hacer una estrategia nueva para Afganistán en el año 2008-2009, cuando entró el presidente Obama. El presidente Biden donde trabajó Juan, jugó un papel importantísimo en hacer énfasis sobre la necesidad de poner a los líderes terroristas de todo nivel en el blanco, en la mira. Eso fue importantísimo, ha tenido grandes éxitos en eso. Entonces nos vamos aproximando ya más a una idea de cuál debe ser el objetivo. Pero si los Estados Unidos no está unido como país o como pueblo en esto, no va a servir ninguna estrategia. Sí, yo estoy de acuerdo, Diana, y lo que tendría que decir, el vicepresidente Biden hoy sacó una op-ed en el New York Times donde hizo unas críticas en contra del presidente Trump, donde él dijo que lo que siempre ha simbolizado el liderazgo de los Estados Unidos internacionalmente es el poder de nuestro ejemplo, no solo el ejemplo de nuestro poder. Y la crítica que él hace, que hemos creado toda esta orden global y ahora estamos en un momento donde tenemos un presidente que se está distanciando de aliados como Alemania, se está aproximando... Incluso de Francia, ¿no? También. Exacto, sí. Y se está aproximando a dictadores como Vladimir Putin, que intervinió en nuestra elección. Y a la vez el ejemplo que da a los Estados Unidos en cuanto a los valores es algo que hemos visto a un presidente que no ha tenido tan falta de sensatez en cuanto a los valores americanos desde los 60s, donde los derechos civiles fue algo que fue un periodo muy tumultuoso en este país. ¿Afecta, Roger, antes de que me comentes, esa digamos, división o discusión que se está viendo al interior de los Estados Unidos por la nueva presidencia, porque también venían de 2 administraciones demócratas, ahora el Partido Republicano es mayoría en el Congreso? ¿Esto afecta ese liderazgo que ha mantenido Estados Unidos a nivel internacional? Como lo dije, si los Estados Unidos no está unido políticamente y como pueblo, ninguna estrategia va a funcionar. Yo creo que la nueva estrategia de Trump, que en realidad es un cambio de énfasis, no es tanto una estrategia nueva, ha sido bien recibida. Creo que tiene mejores oportunidades de tener éxito en Afganistán y es una estrategia a largo plazo, porque esta va a ser una guerra larga. Es posible que desde la perspectiva de la historia, estos últimos 16 años se vean únicamente como una serie de escaramuzas en un conflicto mucho mayor en el cual está entrando el mundo. Yo sí creo que hay razones para ser más optimistas que eso, pero hay que tomar una perspectiva a largo plazo. Si me permites añadir una cosita. Sí. Hablaste sobre el Estado Islámico, y yo lo he dicho muchas veces en este programa. A mí me tocó estar en combate con el Estado Islámico recién creado en Irak, y yo he dicho, nadie debe tenerle miedo. Es gente tan absurda, tan cruel, tan primitiva, que en realidad no tienen posibilidades. Y de hecho están en sus últimas como Estado ahora, en Raqqa, ¿sí? Ya todo eso se ha desarmado. Pero el extremismo islámico todavía sigue, aparte del Estado Islámico y Al-Qaeda. Ese es el reto ahora, no el Estado Islámico. Eso ya va en sus últimas. Bueno, vamos a mirar ahora a fondo qué ha pasado desde los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos. ¿Qué otros ataques se han dado y qué relación tienen con estos grupos y organizaciones terroristas? Hola Diana, interesante el debate. El terrorismo es una cuestión que preocupa a los ciudadanos en Estados Unidos. Si bien es cierto que desde el 11 de septiembre del año 2001 no se produce un atentado con esas características al que sufrieron y traumatizaron no solo a Estados Unidos sino al mundo, en Estados Unidos sí ha habido atentados. Por ejemplo, el atentado en la discoteca Pulse en Florida, donde murieron 50 personas. O otro atentado, el atentado en San Bernardino, en California, donde perdieron la vida 14 personas. Son atentados terroristas y así lo califican las autoridades, a pesar de que tienen un componente motivacional distinto. Y además la autoría procede de gente que vive en Estados Unidos y que se radicaliza. Bien, frente a los atentados, uno se puede llegar a preguntar qué hacen los ciudadanos de Estados Unidos, qué les preocupa. Miren los datos.
¿A qué le temen los estadounidenses? El 60% a la corrupción, el 40%, es decir, 4 de cada 10, los ataques terroristas, seguido de otro 40%, no tener suficiente dinero, no tener suficiente plata para subsistir, inmediatamente después el terrorismo en general, y a partir de allí otras cuestiones como la restricción en la compra de armas o la muerte de seres queridos. ¿Qué nos dicen estos datos? Que la suma entre la preocupación que le llega a un ciudadano de Estados Unidos a temer a un ataque terrorista o al terrorismo en general, suma casi el 80% de esa preocupación. Inmediatamente les vamos a preguntar, y eso es lo que hacen las encuestadoras, entonces, ¿usted cree que la política que se está haciendo para combatir ese problema que a usted le preocupa es adecuada? Miren, los ciudadanos de Estados Unidos dicen que no son suficientes esas políticas para proteger el país, casi la mitad, el 49%. Y cuanto más control hay de la sociedad, más preocupación genera la violación de las libertades civiles, que ya 3 de cada 10 ciudadanos en Estados Unidos tienen esa preocupación como una de las preocupaciones fundamentales. Es el análisis de los estadounidenses que a medida que aumenta este control de las políticas para satisfacer esta necesidad que tienen por el temor del terrorismo, esto también puede ir aumentando. Datos para el debate, Diana. Gracias, Gustavo. Ahora, el presidente Donald Trump nos lleva un año en la Casa Blanca y es muy pronto también para poder ver lo que será una estrategia a largo plazo en esta lucha contra el terrorismo. Pero han funcionado algunas de las medidas que ha intentado impulsar, por ejemplo, establecer esta prohibición para que ingresen inmigrantes de 6 países de origen musulmán para evitar que se puedan dar ataques terroristas dentro de los Estados Unidos, como ha ocurrido en Europa. Juan, y luego voy contigo, Roy. Pues eso va a la pregunta de la resiliencia de los Estados Unidos. La realidad es que muchas de las personas de otros países que vienen acá pidiendo asilo son personas que son vetadas de una forma muy rigurosa y no son una amenaza en contra de los Estados Unidos. Entonces yo creo que esa reacción indica un poco de xenofobia de parte de la administración y es la respuesta equivocada, ¿no? Podemos comparar lo que ha pasado en Europa, donde han habido varios ataques por individuos. Solo necesitas una persona, ¿no? Ese tipo de conflicto ya ha cambiado bastante. Pero lo que existe en los Estados Unidos estamos llegando a encontrar ese balance entre la necesidad de proteger nuestra seguridad nacional y nuestros valores, manteniendo un Estado de Derecho y un sistema de valores que le da la bienvenida a cualquier inmigrante que tenga intereses positivos y que quiera pues contribuir a la prosperidad de este país. Pero cerrando las puertas nunca ha sido la forma de los Estados Unidos de solucionar un problema y es algo que yo creo que a largo plazo llevaría a que nos lleve a otra dirección económica en cuanto a los valores que fueron la fundación de este país. Sobre todo cuando este tipo de organizaciones terroristas puede reclutar a ciudadanos estadounidenses o muchos de ellos que se les conoce como lobos solitarios, una persona que se siente afín y decide realizar un ataque. Exacto. ¿No? Bueno, y hemos tenido ataques domésticos en Oklahoma, el bombardeo es algo que se hizo desde acá adentro. Entonces no tiene nada que ver con el origen, el color de piel, sino cómo alguien tal vez se radicaliza. Y eso tiene mucho más que ver con valores, con el nivel de oportunidad y con el Estado de Derecho que tiene un país. Sí, es una promesa falsa decir que una política inmigratoria a brocha gruesa va a resolver eso. Eso es una promesa falsa. En realidad, los aspectos de inteligencia, de cooperación con comunidades, de policía y de tecnología serán mucho más efectivos. Por ejemplo, esta época ha sido una bonanza para los perros. Estas medidas de seguridad en los aviones. K9. Para el equipo K9. Nosotros tuvimos 16.000 perros en Irak, en el curso de la guerra. Siguen siendo la mejor tecnología para detectar explosivos, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, yo creo que eso ofrece mucho más. Los terroristas del 9/11 entraron totalmente, legalmente con visas a los Estados Unidos. Llevaban viviendo años también Sí, y preparando sí. el ataque. Sí. Ahora, una de las cosas que vimos, para irnos antes ya ahorita a comerciales brevemente, te quería preguntar, y es
los estadounidenses, el 40%, tienen temor a la posibilidad de un ataque terrorista. Le temen más a la corrupción y en segundo lugar a un ataque terrorista. Es importante también que los estadounidenses se sientan seguros dentro de su propio país con las políticas que esté adoptando un gobierno en materia de lucha antiterrorismo. Te voy a contar, el otro día enfrente de mi casa, aquí en Washington, la otra semana, hubieron 2 sustos de bomba. Alguien colocó un paquete o 2 paquetes en días separados. Yo creo que conviene estar un poco asustado. Yo estuve alerta, me fijé en el segundo paquete. Ya varios vecinos habían avisado, llegó la policía, tuvieron una reacción más o menos, no me gustó la reacción, pero pongámoslo así, reaccionaron. Conviene estar un poco nervioso, porque es precisamente ese tipo de apertura, de somnolencia, digamos, que le abre la posibilidad a los terroristas. Perfecto, hacemos una pausa y ya regresamos con más aquí en Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué ha pasado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, 16 años después, y la estrategia de los Estados Unidos y de la región en general en la lucha contra el terrorismo. Ahora, estábamos hablando también de lo que pasa en Estados Unidos y de este importante reto que significa el Estado Islámico. El presidente Donald Trump prometió cuando estaba en campaña derrotar, aniquilar por completo al Estado Islámico. Roger, tú mencionabas que estas son guerras que pueden tardar décadas, sobre todo por la capacidad de transición que hay de estos grupos terroristas. En el caso de Europa hemos visto que se ha vuelto uno de los principales blancos de ataque. ¿Esto es tan fácil, digamos, de manejar? ¿Va más allá de una simple promesa de campaña? ¿Lo han hecho bien hasta ahora los aliados de Estados Unidos, los aliados europeos? Juan, y luego voy contigo. Nosotros siempre, cuando yo estaba en gobierno, una de las grandes preocupaciones que teníamos nosotros era los controles migratorios que tenían en Europa. No es decir, cerrarle el paso a una persona por su origen, sino el nivel de tecnología y los controles que ellos tenían en el país. Es algo que a veces podrían pasar individuos. Lo que el público americano ve en la prensa no compara con lo que no ve. El tipo de amenazas que se paran antes de que sean una realidad. Y esa siempre ha sido una debilidad en Europa. Pero tenemos que tomar en cuenta también que muchos de los ataques originaron a través de una autorradicalización. No es alguien que vino de Irak y vino con la intención de atacar, sino que son comunidades migratorias que normalmente están en comunidades muy pobres, que se autorradicalizan, o es algo en donde sienten que no tienen oportunidad, y a veces eso llega a una explosión de terrorismo, y eso es posible en cualquier parte, Pero el problema es que yo creo que las fuerzas europeas están haciendo un trabajo mejor en coordinar sus fuerzas de inteligencia. Los Estados Unidos, Europa están trabajando mucho mejor, pero más se tiene que hacer para asegurar de que los ciudadanos europeos no sufren este tipo de ataques. El campo de batalla más importante es el espacio más difícil de entender, es el espacio que está aquí adentro en la gente. Y yo creo que en eso los Estados Unidos están muchísimo mejor colocados que Europa y los europeos. Culturalmente ellos más bien tienden a rechazar a los inmigrantes. No es una cultura de acogerlos y de darles la bienvenida. Una cultura que, dicho sea de paso, creo que está en peligro en este país. Veamos lo que pasó en Arizona después de las medidas represivas y totalmente inefectivas, dicho sea de paso, y las barbaridades del sheriff Arpaio en Arizona. Lo que pasó fue que se secó totalmente la cooperación entre los latinos y los blancos en la policía, en las comunidades y todo. El resultado fue que Phoenix de pronto se convierte en la capital de la extorsión en el hemisferio occidental, precisamente porque los bandidos sabían que no había cooperación entre las comunidades y las fuerzas de la ley. Entonces, ese espacio cultural es lo que más cuenta. Hay buenas noticias ahí.
Llevamos años, los Estados Unidos, de tomar encuestas, tanto clandestinas como abiertas, y en el mundo árabe, y han cambiado. Claramente demuestran que los jóvenes árabes más y más y más están rechazando la violencia, rechazando el terrorismo. A Bin Laden, que era un héroe, lo han repudiado completamente. Ese es el espacio del cual estoy hablando, este espacio aquí adentro. Entonces, por ahí va el camino. Ahora, lo que tú mencionas es importante también frente a lo que analizábamos en el primer bloque, y es esa unidad o esas relaciones en la lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y sus aliados. Pero si no hay esa relación, también termina afectando los círculos de cooperación, de información que se deben tener en cuenta cuando se está luchando contra un enemigo tan grande. Bueno. Pues totalmente, yo creo que especialmente cuando uno vio que la influencia de Rusia en nuestras elecciones, número uno. Número dos, en un ambiente donde los países europeos que han sido parte de la alianza de la OTAN con los Estados Unidos por ya más de casi 70 años, cuando ven que no pueden confiar en las acciones de los Estados Unidos, ellos comienzan a ver dónde es el centro en donde se organizan, y eso es algo en donde puede llevar a alianzas transitorias, que pueden incluir a China, pueden incluir a Rusia, a otros actores donde tal vez la orden institucional global que se creó después de la Segunda Guerra Mundial no es una que se ve respetada. Es más, especialmente cuando los Estados Unidos bajo esta administración ha estado totalmente a veces echándose atrás de los compromisos de la democracia liberal que representa a los Estados Unidos. Es algo que donde uno no puede contar con los Estados Unidos, a veces lleva al mundo en desorden. Entonces, hay el concepto de la época G0, donde en vez de la G20 o la G7, los países más grandes del mundo, ahora un G0 donde hay movimientos y alianzas arbitrarias, y eso es algo que no ayuda a combatir el terrorismo, especialmente cuando el terrorismo no es un ejército convencional, es ataques cibernéticos, son individuos que se autorradicalizan, son células pequeñas de individuos en diferentes países. Eso requiere coordinación muy estrecha entre los países. Perfecto, veamos ahora en manera más detallada cuáles fueron estos ataques que han sido liderados por el Estado Islámico y que se han registrado en diferentes puntos de Europa. Voy con mi compañero Gustavo. Diana, y si antes hablábamos de la preocupación y del terrorismo en Estados Unidos, te propongo que ahora hablemos de ese terrorismo en Europa. En Europa ha habido bastantes atentados terroristas últimamente. En 2 años, una decena. Y el último, el pasado viernes, en el metro de Londres. Pero los ha ido también, como hemos podido explicar en NTN 24, en Barcelona, en Niza, en París, en Bruselas. Hay un sinfín de ciudades europeas que están marcadas ya por el terrorismo en su historia. ¿Qué opinan los ciudadanos de Europa sobre el terrorismo? También se ha hecho un análisis. La Unión Europea asegura que, y esta es la media de los países que forman parte de ese club de países de la Unión Europea, dicen que considera que el autodenominado Estado Islámico es una amenaza para su país, casi el 80%, y si considera que los refugiados aumentan la posibilidad de ataques terroristas, casi 6 de cada 10. Es curiosa esta cifra, porque si bien es cierto que están llegando refugiados, la mayoría de los ataques terroristas que se han producido en Europa no se han producido por parte de refugiados, se han producido por parte de ciudadanos que ya viven, que nacieron en la Unión Europea. Es decir, interesante el análisis del miedo que producen los refugiados y la vinculación que hacen los ciudadanos de la Unión Europea con el terrorismo y con el ahora autodenominado Estado Islámico. Diana. Gracias, Gustavo. Bueno, hemos visto que estos ataques han sido, como tú lo mencionabas, son impredecibles, con nuevos métodos, recurrir a espacios públicos, lugares como teatros, lo que vimos en París, ahora que carros arrollen a personas en diferentes plazas públicas, van cambiando las estrategias. ¿Está funcionando lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos frente al Estado Islámico, este golpe que dieron frente a este centro de operaciones del Estado Islámico en Mosul? ¿Está realmente la estrategia avanzando hacia lo que debería ser el objetivo, destruir el Estado Islámico? Yo diría que sí, pero sin embargo nos quedamos con la interrogante. ¿Estamos ganando? Queda mucho sobre la mesa que nos está preocupando.
la cosa más importante es que el terrorismo islámico ya no lo vemos como una amenaza a nuestra forma de vivir. No lo vemos como amenaza a nuestro sistema de gobierno. Que sea incómodo, que sea feo, que sea horrible, eso sí, pero no es una amenaza que va a poner fin a nuestra civilización. Eso es un logro muy importante, es un logro, me parece, bipartidista. Eso es importante. Que habrán lobos solitarios, que inclusive perdamos aliados. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en un momento casi determinado en el futuro, cuando, por ejemplo, Bélgica, un país europeo, tenga una mayoría musulmana? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, estas son preguntas a largo plazo que, sin embargo, a los políticos les conviene comenzar a pensar en eso ahora para ver qué son las acciones que debemos tomar ahora para eso. Sí, pero Roger dice un punto muy importante aquí porque sí se va a derrotar al califate que existe ahorita en Irak. Eso sin duda va a ser una victoria militar que comenzó bajo la administración Obama y continuó, pero tenemos que recordar que fue bajo la administración Bush donde después del ataque dejó un espacio para que se creara eso. Entonces, ¿eso qué significa? No es para criticar a la administración Bush, sino para indicar de que para prevenir que eso se vuelva a formar, los Estados Unidos tienen que estar presente. Y eso es un debate que es muy difícil en este país, porque eso cuestiona, eso indica a veces la pérdida de vida humana, claro, la presencia de fuerzas internacional. Y eso es algo a veces que los ciudadanos americanos no están dispuestos a hacer ese tipo de sacrificio en cuanto a sangre y tesoro para asegurar de que un país muy lejano no vuelva a ser controlado por terroristas. Cuando volvamos después de esta pausa comercial hemos hablado de Europa, de Estados Unidos, pero qué está pasando también en la región, en el continente americano. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Gracias por seguir con nosotros en Poder Latino desde Washington. Bueno, tú querías hacer un comentario antes, precisamente sobre el presupuesto, antes de ir al corte comercial. Sí, será que yo soy algo agarrado, pero también me tocó a mí usar equipo en el terreno. Me tocó en el Pentágono adquirir equipo, implementarlo, etc. Yo soy uno de los grandes escépticos de la idea de que más dinero en el Pentágono es igual a mejores resultados. O mayor seguridad. De hecho, estoy convencido de que en muchos casos es lo opuesto. El proceso de adquisición del Pentágono está totalmente quebrado, roto. Responde más a dinámicas políticas e industriales que a las verdaderas necesidades actuales de seguridad en nuestros tiempos. Para dar un ejemplo, yo personalmente con gusto cambiaría un portaaviones por 10 academias de cibernautas, de seguridad cibernética. Una de las primeras cosas que hicimos en el Pentágono en la administración Bush fue cancelar un programa de artillería móvil que requería 2 747 para transportar y se llamaba El Cruzado. Imagínate un sistema de armas para el Medio Oriente que se llama El Cruzado. O sea, Eisenhower lo advirtió, el general Eisenhower, cuando fue presidente, su último mensaje dijo, hay que tener cuidado con el complejo militar industrial, de que no sea ella la que domine nuestra estrategia, sino más bien nuestra estrategia la que le ponga sus desafíos. Perfecto. Ahora, Juan, en materia del hemisferio occidental, de Latinoamérica, no, digamos, el Departamento de Estado ha dicho que sí hay algunos intentos por parte del Estado Islámico y de organizaciones terroristas por ingresar en esta zona. No es, digamos, tan tradicional como en el caso que se ha visto anteriormente en Europa, porque en Latinoamérica la gente no está dispuesta a morir, a dar su vida por un objetivo o una ideología, pero se sabe que hay intentos.
Pero también preocupa las relaciones que tienen algunos países con otras organizaciones terroristas, por ejemplo Venezuela con la guerrilla de las FARC, también las relaciones de Venezuela con Irán, con Corea del Norte. ¿Cómo se puede ver este espectro de lo que significa el terrorismo en la región, en América Latina? Sí, Diana, es una muy buena pregunta. Latinoamérica nunca ha tenido conflictos intermésticos, tribales, ¿no?, entre diferentes religiones. Y como dices, los latinoamericanos no están dispuestos a morir por una causa terrorista. Pero lo que a veces hay son vulnerabilidades y la falta de presencia del Estado. Te digo, en el Caribe, donde hay un área donde los sistemas de vuelo, la habilidad de individuos de viajar entre los países caribeños sin visa y la falta de controles por falta de capacidad técnica, es una preocupación, especialmente en Trinidad y Tobago, donde hay la posibilidad de individuos que regresen de la batalla, mientras van perdiendo en Irak, regresan a Trinidad y Tobago, y es algo que estábamos abarcando muy de cerca bajo la administración Obama y lo han continuado bajo la administración Trump, que es algo muy bueno. Irán no nos preocupa tanto, porque ellos están mucho más desorganizados, mucho más enfocados en Siria. La CIA publicó algo al respecto. Lo que sí preocupa un poco, que no mencionaste, es la presencia de Hezbollah, que es una organización muy pequeña, muy eficaz, y ellos pueden operar sin ser previstos, y ellos siempre operan más como maniobras de contraataque si ven sus intereses amenazados, y ellos hay que tenerles mucho miedo. Tienen presencia ellos en parte de Sudamérica, en parte de Centroamérica, y lo que se necesita, sean las FARC, sean problemas en el Caribe, sean Hezbollah, es que las fuerzas establezcan la presencia del Estado. Y eso no es solo fuerzas de seguridad policíaca, sino fuerzas judiciales y la colaboración entre fuerzas de inteligencia. Y eso es algo que ha avanzado en Latinoamérica, pero hace mucha falta para que ellos estén totalmente prevenidos. Sí, totalmente de acuerdo. Y voy a decir, Hezbollah en realidad es un brazo armado ahora del gobierno de Irán. Tienen una presencia muy interesante en Venezuela. Venezuela los está apoyando con toda clase de cosas. Eso tiene que detenerse ya. Eso sí es muy peligroso. Hezbollah recoge fondos en la región que usa para sus obras terroristas y obras beneficentes también, pero para sus obras terroristas en otras partes del mundo. Hay otra inquietud que yo siempre he tenido, que en realidad nunca se fraguó, pero creo que todavía hay que ponerle atención, que es, y como dije, el campo de batalla aquí adentro. A mí me preocupan esas grandes poblaciones encarceladas en Centroamérica, de los mareros, etc. Me preocupan las pandillas. Una cosa que curiosamente nunca se dio, aunque lo buscamos y estábamos preocupados, era una alianza entre los pandilleros, los mareros y terroristas islámicos. Por una serie de factores y más que nada incompatibilidad religiosa, cultural, etc., eso nunca ocurrió. Pero todavía me preocupa el proselitismo, y yo personalmente lo he presenciado en Centroamérica. Ellos andan por ahí. Hay grupos sunnis, hay grupos wahhabis que están proselitando en Centroamérica, sobre todo en Honduras. Lo que tú mencionabas, la ausencia del Estado de oportunidades también, pero para hablar también de este tema nos acompaña ahora Moisés Rendón. Él es el subdirector del programa para América Latina de CSIS, y vamos a dialogar con él sobre esta presencia de grupos terroristas, de células y su influencia en América Latina. Moisés, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Diana. Gracias por la invitación. Moisés, estábamos abordando aquí, analizando el tema sobre la incidencia de estos grupos terroristas en la región y sobre todo en Venezuela, la afinidad que tiene el gobierno actual y que ha tenido también durante la pasada década con algunas de estas organizaciones terroristas. ¿Podemos hablar de que hay células de terrorismo islámico en Venezuela en este momento? Sí, si bien es difícil confirmar que hay una presencia física de grupos terroristas en Venezuela, sí se puede decir a través de todos estos reportes que altos funcionarios del gobierno del régimen de Maduro tienen vínculos cercanos con células
de Hezbollah, con ETA de España, con la FARC, con el ELN. O sea, y más importante de eso, Venezuela, hay un ambiente donde se presta que todos estos grupos terroristas puedan ejercer y puedan hacer transacciones con el gobierno. ¿Qué quiere decir con que existe un ambiente propicio en Venezuela para que se dé presencia de estos grupos terroristas o de estas células? Claro, el ambiente doméstico en Venezuela que se vive hoy en día, hay una crisis muy profunda a nivel económico, social, político. No hay instituciones independientes, no hay organizaciones que estén observando desde el punto de vista internacional, no hay monitoreo internacional y por ende el ambiente de verdad que facilita pues todas estas operaciones que se puedan dar y que no van a salir a la luz pública en estos momentos. Entonces, hay una crisis económica, el cuerpo militar en Venezuela también se presta para todos estos actos y de alguna manera pues el ambiente está ahí y es por ello que estamos viendo todos estos reportes saliendo también a la luz pública. La presencia de estas células en Venezuela terminan afectando la posibilidad o la salida a una transición democrática en este país y qué efecto pueden tener también en otros países cercanos en la región o influencia en el continente suramericano. Sí, eso no ayuda, es parte del problema y cuando uno vea o analiza la crisis en Venezuela, tiene que tomar en cuenta no solamente grupos terroristas que puedan tener estos vínculos con el gobierno, sino, como estaba mencionando, narcotráfico, hay tráfico de armas, hay muchas armas ilegales en Venezuela. Todos estos son componentes cruciales a nivel de seguridad que Estados Unidos y muchos otros países del mundo están tomando en cuenta, pero es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Moisés, gracias por habernos acompañado en Poder Latino. Gracias, Diana, por la invitación. Bien, un comentario breve, cada uno de los dos, sobre esta presencia, como veíamos que lo explicaba Moisés, sobre presencia de células, no solamente, como lo decíamos, del Partido de Dios, de Hezbollah, de otras organizaciones terroristas en Venezuela. ¿Qué impacto tienen y cómo pueden también generar un impacto mayor en la región? Juan, y voy contigo. Diana, la evidencia, y yo trabajé este tema cuando estaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, no hay evidencia de células coordinadas en Venezuela. Lo que existe, y tiene razón Moisés, es que la falta de presencia del Estado crea esa oportunidad y siempre hay vínculos. Vimos que el vicepresidente Tarek al-Assami, que fue sancionado, tenía vínculos con un señor llamado Nasser al-Din, que tenía vínculos con Hezbollah y con Irán. Hay un potencial, pero no hay que confundir la presencia de mezquitas y la presencia de comunidades musulmanas con la presencia de grupos terroristas. De células que tienen operaciones. Exacto. Yo estaría más preocupado porque vimos en Perú, donde pararon un ataque potencial por parte de Hezbollah. Es posible que en áreas entre Argentina, Uruguay y Paraguay, donde no hay mucha presencia del Estado, y cierto, yo estaría muy preocupado por áreas en Centroamérica, especialmente alrededor del Canal de Panamá, donde hay vulnerabilidades y hay presencia de ese tipo de grupos. Pero en Venezuela lo que hay ahora es una total falta de presencia del Estado, donde narcotraficantes, terroristas, gente corrupta puede operar con impune, y eso es preocupante. Roger, frente al mismo tema, Colombia está pasando, que es vecino de Venezuela, por un proceso por un proceso de paz, y viene ahora todo el proceso de reinserción de estos militantes de la guerrilla de las FARC, de la guerrilla del ELN. ¿Preocupa también eso, ya que tú lo mencionabas, cuando existen casos como el de Centroamérica, donde hay criminales, pandilleros que buscan oportunidades y donde todo lo que han hecho en su vida es servir para el crimen? Yo diría que hay que estar conscientes, pero no preocupa, porque los colombianos mismos se fijaron en lo que era el problema y hubo un cambio cultural en Colombia. Quiero decir lo que dijo Juan de otra manera. La estrategia de Colombia fue una de soberanía efectiva en todo su territorio nacional. Ese fue el logro que hizo posible traer a las FARC a la mesa de negociación.
voy a concluir diciendo nada más que yo creo que no debemos tener miedo. Ciertamente habrán ataques, ciertamente se perderán vidas en combate, ciertamente esto requerirá sacrificio. Sin embargo, yo creo que casi todas las cartas fuertes las tenemos nosotros, Occidente, en la mano. Este es un partido que podemos ganar y lo vamos a ganar. Yo creo que cada vez nos acercamos más a una estrategia efectiva a largo plazo que tiene el apoyo consensual no solo de nuestros políticos, sino que de los americanos. Esa es la clave del éxito en todo eso. Si hemos aprendido algo desde el 11 de septiembre del 2001, es que estar unidos es lo esencial. Perfecto. Vamos a una pausa y ya regresamos en Poder Latino desde Washington. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Bien, y llegamos al final de Poder Latino. Quiero agradecer a los dos, Roger y Juan, por habernos acompañado para hablar sobre la lucha contra el terrorismo en América Latina y en general, el objetivo que tienen las diferentes naciones alrededor del mundo frente a este tema. Ustedes pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, por ejemplo, @PoderLatinoNTN. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.